Empezamos el foro con este gran hombre que tengo a mi lado, Vicente Simón. Supongo que todos le conoceréis y si no, es una buena oportunidad para conocerle el día de hoy. Vicente es médico, psiquiatra y catedrático de psicobiología. Ha tenido una larga trayectoria de investigación en el extranjero y finalmente aquí, en esta casi su ciudad, ¿no? Sin casi. Una larga trayectoria de investigación y de docencia. Y hay algo en su trayectoria, en su carrera, un interés especial que le ha guiado desde hace muchos años, que es el estudio de la conciencia, ¿no? A partir de ahí, además de su interés por el estudio de la conciencia, en su vida entró la práctica de la meditación y la investigación en torno al ámbito de la meditación, que desembocó en la investigación, la práctica y la divulgación de este concepto que ahora nos aglutina a muchas personas desde distintos ámbitos, que es el ámbito del mindfulness, ¿no? Siendo en este país uno de los pioneros en este ámbito. Ya en el 2007, uno de los hitos del desarrollo de mindfulness o de la puesta en sociedad de mindfulness en España, se publicó en la revista de Psicoterapia un artículo junto con la otra persona que tenemos aquí, María Teresa Miró. Y desde entonces Vicente sigue divulgando, publicando, ofreciendo conferencias, compartiendo su conocimiento y compartiendo su experiencia. A mí, las veces que he tenido la oportunidad de estar con él y que también he podido presentarle, para mí sobre todo es cómo es un hombre que es capaz, ha ido compartiendo y expresando con mucha transparencia su experiencia personal, que es la que ha ido guiando también el desarrollo de su carrera, ¿no? En los últimos años, introduciendo el aspecto de la compasión y retomando de alguna manera también este concepto de desarrollo personal que estaba un poquito perdido en el ámbito de la conciencia. Y es la propuesta que nos trae el día de hoy, precisamente es mindfulness y desarrollo personal, y vamos a disfrutar con ello. Gracias, Vicente. Adelante. Muchas gracias por esta amable presentación y me alegro de estar con vosotros aquí en mi tierra, ¿no? Al fin y al cabo, pues he salido pero siempre he vuelto y sigo estando aquí. Y recuerdo, como decía Axel, aquel encuentro con Maite ya en el año 2006 o 2007. Sí, ahora me va. Estaba diciendo que recuerdo de aquel encuentro con Maite, a quien yo no conocía realmente, ¿no? Y además yo creo que tengo hasta el primer email que nos enviamos. Todo fue a través de Ausias, hay que decirlo, porque entonces estaba haciendo la tesis con Maite. Y bueno, Maite me invitó a escribir un artículo y aquello se convirtió un poco, aquel número de la revista se convirtió en yo creo un poco el pistoletazo de salida de todo este movimiento mindfulness, que luego, pues, como se ve, sigue, ¿no? Esto no se para. Bien, y yo, pues, me alegro de estar aquí, de recordar aquellos tiempos. Y lo que pensaba hacer, yo creo que entendí muy bien lo que querían hacer los organizadores, a quien quiero dar las gracias, porque lo que quería hacer es un poco presentar unas ideas para que pensemos sobre ellas y que luego, pues, tengamos ocasión de intercambiar opiniones, ¿no? Realmente esto de mindfulness va muy a prisa, por así decirlo. Las cosas cambian mucho, ¿no? Y bueno, y uno recibe periódicamente, pues, esta mañana he visto un artículo en el periódico, no sé en qué periódico, ya no me acuerdo, pero me ha llamado la atención porque era sobre Málaga, y como hemos estado la semana pasada en Málaga, entonces en Málaga, en un colegio que simplemente están haciendo para todos los alumnos, no sé si tú lo has visto también,
están haciendo para los alumnos pues mindfulness en los colegios, que es un movimiento muy fuerte en todo el mundo. Bien, y uno recibe también de cuando en cuando críticas, ¿no? El otro día recibí uno que estaba muy bien, un artículo de un americano, y más o menos venía a decir, mindfulness estaría muy bien si no fuera tan egoísta, ¿no? No sé si lo habéis leído, lo tengo por ahí, lo puedo recircular. Y evidentemente hay muchas críticas y me parece muy bien, y no podía ser de otra manera. Mindfulness se ha hecho un movimiento enorme, o sea, se ha hecho una cosa muy fuerte, muy universal y que llega a todas partes. Y por tanto, bueno, es lógico que haya críticas y además críticas merecidas, ¿no? Es decir, que hay muchas opiniones. Bien, entonces yo voy un poco a comentar cómo veo yo mindfulness en este momento. Es una cosa que cambia y probablemente dentro de 6 meses diría otra cosa, pero lo que yo veo, cómo yo miro las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que mindfulness, si ha tenido tanto éxito, es porque viene a satisfacer necesidades humanas actuales, o sea, de nosotros, de los seres humanos contemporáneos, principalmente, por supuesto, de los occidentales, porque, bueno, se dan ciertas circunstancias de estilo de vida que compartimos. Y entonces yo las he puesto ahí, las dos más que me resultan más aparentes, aunque es cierto que se podrían dividir o subdividir. Primero es aliviar el estrés, porque todos nosotros vivimos un mundo estresado, es un mundo, el mundo es así, lo hemos construido así o nos ha venido dado así, por todas las circunstancias que vosotros conocéis. Quizás ese apartado de aliviar el estrés se podía extender o incluso se podía poner otro apartado, si queréis, que es el de, pues, por ejemplo, muchos o algunos de vosotros sois terapeutas. Entonces, es el de emplear técnicas relacionadas con mindfulness para la cura o para el tratamiento de trastornos mentales, ¿no? Digámoslo así. Bien, entonces eso, si queréis, es decir, todo este mundo en el cual trabaja la mayoría de gente, en el que mindfulness se utiliza como una técnica para conseguir alguna finalidad. Eso es una parte, que está muy clara, creo que está muy clara, en la que todos de alguna forma estamos implicados, pero luego hay otra parte que está menos expresada o menos presente, que es, yo creo que la gente se interesa por mindfulness porque hay una promesa implícita de que le va a dar un sentido a su vida. Es decir, esto no se hace, a veces no se hace expreso, no se dice, pero yo creo que está detrás de lo que la gente quiere. La gente necesita un sentido para su vida. Es decir, que son dos o si queréis meter el asunto, digamos, si está ahí el amplificador, lo bajas un poquito, porque es una cuestión de volumen, quizás. Bueno, entonces, quiero decir que si podéis añadir ahí una tercera y se podía subdividir, luego está la empresa, por ejemplo, se podía ver lo que se puede obtener en la empresa, interesante para la empresa, para el deporte, para prácticamente cualquier actividad humana, y por eso nos lo encontramos casi en cualquier sitio, lo cual viene luego a ser una crítica, esto sirve para todo. Bueno, no es eso, es que en cierta forma sirve para todo, porque es una transformación de la mente que nos pone en mejores condiciones de hacer las cosas. O sea, que tenemos esa parte, digamos, más técnica y luego tenemos esa otra parte que yo digo que es un poco implícita, pero que yo creo que es importante para la mayor parte de personas. Ven en mindfulness una promesa, yo no digo que lo dé mindfulness, pero ven una promesa para encontrar un sentido a su vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahora estamos en crisis, estamos en un momento de nuestra historia muy especial, ¿no? Nosotros, es una cosa que yo decía hace tiempo, pero ahora estoy convencido, lo decía un poco, que nosotros estamos viviendo algo que ningún ser humano ha vivido antes, en toda la historia de la humanidad, en esos, no sabemos cuántos, ¿no? 200.000, 300.000, ahora dicen que ya estaban ahí hace 350.000 años, pero que dice que nosotros estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad único, no solo porque, claro, todos son únicos, pero porque lo que está pasando ahora nunca ha pasado, y lo que va a pasar, que aún no lo sabemos, pues va a ser muy diferente a lo que ha pasado hasta ahora. Lo que no hemos perdido, o estamos perdiendo, si no lo hemos perdido ya, es nuestra narrativa que daba sentido a la vida. Ha habido muchas narrativas, todas tienen la idea de dar un sentido a la vida.
el primero que ha caído, por así decirlo, es Dios. Entonces, claro, la gente, los que estaban por ese lado, pues se han quedado huérfanos un poco. Pero no solo eso, sino cosas que, bueno, que incluso gente que se les había caído Dios aún les mantenía, ahora ya empiezan a tambalearse. Por ejemplo, la idea del libre albedrío, o sea, la idea de que somos libres, es una cosa que ahora ya con la ciencia en realidad es imposible de mantener. Otra cosa es que nos creamos libres, eso sí, nunca dejaremos de creernos libres. ¿No? Pero que seamos libres, claro, si uno lo ve desde un punto de vista científico, pues empieza a ser no sostenible, ¿no? Entonces, claro, eso son cosas que se van cayendo, y entonces el sentido de la vida va resquebrajándose. La individualidad, cada uno es uno y tal. Bueno, somos, como dice algún autor, la individualidad. Es decir, somos una serie de sistemas metidos ahí en el cerebro que compiten unos con otros, y bueno, de un individuo no hay. Hay, bueno, una cosa compleja. Claro, todo nuestro sistema, incluso el sistema, digamos, político, está basado en un hombre, un voto. Claro, pero el voto ese es un voto, se supone que es un voto libre y que representa a un individuo. Claro, cuando te vas cargando la libertad, la individualidad y todo eso, todo se va tambaleando, ¿no? El self es libre y solo yo, mi self es libre y yo solo puedo conocerlo. Eso de que tú solo puedas conocerlo tampoco empieza a ser verdad. Hay muchos... El problema que tenemos ahora es que con los computadores y con las máquinas todo, vamos, somos transparentes. Mejor dicho, las máquinas pueden saber mucho más de nosotros que nosotros mismos. Muchísimo más. Ya hay varias profecías por eso, pero va a estar muy cerca, cuestión de, dicen, unos 10 años, cuando habrá máquinas, o sea, robots, en que tú te pongas a hablar con ellos. Claro, no sabemos qué forma tendrán y probablemente eso no se cumplirá de momento, pero tú te pondrás a hablar con el robot, imagínate que lo tienes en una habitación de al lado, te pones a hablar con el robot y no hay forma de que tú sepas si es una máquina o si es un ser humano. Eso está muy cerca, está cerquísimo. Y lo cierto es que cualquier cosa que podamos hacer nosotros, va a haber una máquina que lo haga mejor que nosotros. No puedes imaginar ninguna actividad, ninguna, en que lo hagan, es decir, que nosotros seamos superiores a los máquinas. No hay ninguna. Claro, la gente decía, no, es posible, por ejemplo, jugar al ajedrez. Bueno, pues no sé qué año fue, en 1980, no sé qué, ganó un computador. Deep Blue. Y luego hay un juego que en Estados Unidos se llama Jeopardy, que es un juego de estos, no, es un concurso, ¿no? Y que son a base de preguntas, y también decían que eso era impensable, una máquina. Y llegó y los dos campeones de Jeopardy que había, muy listos, pues, evidentemente, les ganó la máquina también. Les ganó, definitivamente. Claro, porque una máquina te puede consultar todo Google en segundos, de cualquier pregunta concreta te la puede responder. Y como cada vez la inteligencia, es decir, lo que las máquinas van a tener y tienen ya, es una inteligencia muy superior a la nuestra. No hay forma de batirlos, ¿no? Eso va a traer, claro, pues una serie de consecuencias que realmente hoy pues no sabemos. Ni sabemos cuándo va a ser. Por ejemplo, yo siempre, muchas veces digo, yo ya tengo una edad, como se dice, yo digo, bueno, eso me tranquiliza que yo no lo veo. Pero no está claro. El otro día me lo decía mi hijo, dice, no está claro. Porque no sabemos a qué velocidad pasa esto. Y puede ser muy rápido. Por ejemplo, una cosa que todos conocemos, que es los coches autónomos. Los coches autónomos, la tecnología ya está ahí. Uno piensa que eso va a ser, no se sabe cuándo, pero no se sabe a qué velocidad va a ir. No hacía mucho tiempo que decían que un robot nunca podría conducir, no hace tanto tiempo. Y claro, ahora, lo que se ve, y eso ya está ahí, o sea, eso no es que sea... Lo único es que hay que implementarlo, los coches ya están ahí y circulan por las carreteras, por lo menos por California. Es decir, que eso está ahí. ¿Qué ventajas va a tener el coche autónomo? Bueno, imbatibles. Es decir, accidentes de tráfico, muertes, pues van a prácticamente desaparecer, porque no habrá, claro. Pero claro, comparado con lo que hay ahora, que parece una guerra, que cada año mueren 1.000 o 2.000 personas, pues
eso no existirá. Costes, mucho menos. Y no sabemos a qué velocidad va a suceder eso. A lo mejor muy a prisa, porque claro, se gana mucho con conducción autónoma. No hay pérdida de vidas humanas y los costes disminuyen. Es decir, que no sabemos, no podemos decir con qué velocidad va esto. Pero el panorama es, en cierta forma, es un poco aterrador. Si piensas, la medicina se hará mejor por las máquinas, todo se hace mejor por las máquinas, todo lo harán mejor en el futuro, ¿no? Y claro, todo lo que estamos viviendo, nosotros hemos nacido en una filosofía humanista, más o menos religiosa, más o menos laica, pero tenemos metida la filosofía humanista. Y eso se está desapareciendo. Nosotros aún la llevamos, nuestros hijos ya no tanto, pero todo lo que la filosofía humanista defiende va a ser puesto en duda, bueno, en duda no, va a ser desautorizado. O sea, la libertad, en fin, todas esas cosas. Bien, por tanto, en ese panorama que estamos viviendo y cada vez vamos a vivir más, claro, en ese panorama, pues la gente busca un sentido a su vida. Y en este momento, pues hay una carencia de sentido, que es lógica, por eso la gente ves cosas que te sorprenden, la gente se suicida, mucha gente que lo tiene todo se suicida, y ¿por qué se suicida? Porque no tienen sentido en su vida, aunque tengan materialmente todo, no tienen sentido. Entonces estamos pasando esa crisis y yo creo que mindfulness en el fondo promete dar un sentido a la vida, aunque no lo diga explícitamente o muy claramente. Entonces lo que nos encontramos es que la inteligencia va a ser nuestra inteligencia va a ser sustituida. Eso es cuestión de tiempo, no es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo pasará. Claro, el gran peligro que tenemos es que las máquinas, aún sabemos, el ser humano a lo mejor desarrolla unas capacidades que de momento no han salido y de repente se manifieran. Pero el problema es que si las máquinas un día dicen nosotros no nos necesitamos a estos, pues hay un peligro que nos quiten de en medio. Eso es una posibilidad. No digo que se vaya a pasar, pero es una posibilidad. Pero en cualquier caso los seres humanos van a ser superfluos. Porque siempre habrá una cosa que lo hará mejor. Y eso también va a plantear otro gran problema, que es el problema de los puestos de trabajo. Se van quitando a gente, y ahora qué hacemos con estas personas, ¿qué vamos a hacer? Se lo tendrán que imaginar, ¿no? Lo que las profecías es que la mayor parte de gente no va a tener nada que hacer. Que habrá algunos humanos especiales que de momento serán imprescindibles por una situación especial, pero que también en el futuro cada vez las máquinas van a ser. Bien, y entonces nuestro reducto que de momento no nos han quitado, y no está claro que nos lo quiten, es la consciencia. Porque la inteligencia sí que puede ser sustituida, pero la consciencia, por lo menos nuestra experiencia de ser conscientes, no, de momento. No sabemos, claro, luego es una gran discusión, pero si las máquinas esas que son tan inteligentes tienen conciencia, evidentemente se les puede programar para que hagan como si tuvieran conciencia. Pero otra cosa es que la tengan o no la tengan, eso probablemente no lo sabemos. Pero entonces nosotros nos vamos a nuestro reducto, y nuestro reducto realmente es la conciencia. Es decir, es lo único que tenemos, que de momento no nos parece que no nos lo van a quitar. Bien, entonces por eso yo voy a la conciencia un poco, quizás hago ahora una pequeña irrupción en un sentido más concreto, más habitual de mindfulness. Yo creo que es interesante que, esto hay que decirlo también a los principiantes, que vayan a mindfulness o se metan en mindfulness como sabiendo que les espera un proceso de transformación, que es una cosa en que se van a transformar ellos mismos y que ese proceso es individual y por tanto es bastante desconocido. Esto, claro, se opone a una de las versiones criticada con cierta razón de mindfulness, en la cual es que tú si haces mindfulness pues estarás mejor, estarás más tranquilo, no estarás deprimido, en fin, que se prometen cosas concretas, que está bien, pero si uno se mete en mindfulness profundamente, en el fondo está empezando un camino personal de transformación. Transformación de su consciencia, me parece que luego Maite quiere decir. Empieza un camino de transformación personal.
¿eh? Y entonces hay que ir con esa mente de principiante, que consiste, bueno, yo tiro para allá, pero no sé lo que va a pasar después. O sea, que empiezo el camino y a ver lo que pasa. Y esa actitud de mente de principiante me parece muy importante y hay que recordársela. Porque eso es un poco opuesto a la actitud de decir, yo es que estoy aquí porque quiero hacer tal cosa, conseguir tal cosa. Y ahí es donde empieza la cosa un poco a ser criticable. Lo cual no deja de ser verdad que se consiguen cosas. Y mucha gente que, por ejemplo, empieza con una mentalidad, o sea, con una meta concreta, bueno, pues luego accede a ese mindfulness como un camino personal de evolución de la consciencia. Dos palabritas sobre la consciencia. Y ahora ya digo consciencia, ya sé que es discutible, yo siempre he escrito conciencia. Ahora digo conciencia, me parece más correcto, no digo yo que no quiero establecer ninguna guerra con eso, pero bueno, la verdad es que la consciencia con S es la consciencia psicológica, de la que estamos hablando casi todo el tiempo, y la conciencia sin S es la conciencia moral, ¿no? En inglés tienen dos palabras, en casi todos los idiomas tienen dos palabras. Bien, entonces, la visión de la consciencia desde fuera, o sea, la conciencia hay dos formas de abordarla, desde fuera y desde dentro, ¿no? La visión de la conciencia desde fuera, pues ahí la tenéis un poco, he cogido esta entre miles de definiciones que hay, pero como una característica biológica de los cerebros humanos y de los de algunos animales, causada por procesos neurobiológicos, parte del orden biológico natural, como pueden ser la fotosíntesis, la digestión o la mitosis. Esta es la visión científica que supone que los animales, como tienen esas características biológicas igual que las nuestras, supone que también son conscientes. Pero claro, queda siempre la duda, es decir, es posible, por lo menos teóricamente cabe la posibilidad de que tengan una función que haga todas las funciones de la consciencia nuestra, pero que eso no implique la subjetividad. Yo creo que no, pero luego es un tema que se puede discutir. Bien, entonces eso es la visión de la consciencia como algo desde fuera, ¿no? Y luego tenemos la consciencia como algo desde dentro, que es lo más asequible a nosotros, que es ese tener sensaciones. O esta definición de este hombre que es un filósofo, a mí me gusta mucho, ¿no? Evidentemente se pueden tratar muchas definiciones de conciencia, también porque es algo difícil de definir, pero esta me gusta mucho porque dice que es tener sensaciones, o dice después, tener representaciones mentales cargadas de afecto. Esa segunda parte es muy importante, quizás por lo que me gusta tanto la definición, tener representaciones mentales cargadas de afecto. Es decir, que el acto de la conciencia es un acto que incluye el afecto. No es un acto puramente cognitivo, es un acto que incluye el afecto, por definición. Es decir, porque no hay ningún acto consciente que no sea afectivo. Lo que pasa es que muchas veces se le quiere quitar a la conciencia su carácter afectivo y se reduce a lo cognitivo, pero vamos, eso no existe. Es decir, todo acto consciente nace de que un organismo, si lo quieres decir así, o yo experimento algo cargado de afectividad. Ese algo que experimento o es negativo para mí o es positivo. Es que nació todo de ahí, nació de las emociones. Es decir, las emociones que están diciendo, pues esto aparece un estímulo. ¿Esto es bueno para ti o no es bueno para ti? Ser consciente de ese estímulo implica que seas consciente y que seas afectivamente cargado. O sea, ese acto consciente está cargado afectivamente. Es imposible quitarle la carga afectiva. Está ahí el cerebro evoluciona así. Por tanto, es una representación mental cargada de afecto. Eso es la consciencia es una representación mental cargada de afecto. Y claro, por eso no nos tiene que sorprender que después cuando hacemos mindfulness aparece la compasión, ¿vale? Que es el aspecto afectivo de mindfulness sin el cual pues no existe ninguna posibilidad. Es decir, el ser humano es así, el cerebro humano probablemente el de todos los animales, ¿no? Vamos, ahora que hablamos de nosotros, el cerebro humano es así. Por tanto, eso es la consciencia. Y ahí es donde nosotros nos vamos, como huyendo de ese mundo tan complicado en el que nos van a
Entonces siempre encontraremos a alguien que lo haga mejor. Yo tengo una máquina que lo hará mejor. Hay que panorama, es que las operaciones quirúrgicas, los diagnósticos, o sea, todo. Una cosa que vamos retirándonos. Por eso nos vamos a la consciencia, ¿no? Bien, yo simplemente estos dos cuadros los pongo para un poco recordar lo que es la consciencia. Aquí tenemos a dos jugadores de ajedrez. Bueno, pues simplemente pensar que esas dos mentes pues están intentando, en este caso, batir al otro y ser más listo que el otro. Bueno, una máquina lo haría mejor, pero bueno, no lo hacen mal. Entonces, tomar el ajedrez como si fuera la vida, ¿no? El juego de la vida. Nosotros estamos ahí, tenemos una mente con la cual queremos jugar el juego de la vida y que el juego de la vida consiste en sobrevivir, ¿no? Y en la segunda parte consiste en ser felices. La supervivencia lo ha hecho muy bien la evolución biológica. Entonces hemos sido un éxito, porque evidentemente somos millones y millones de personas, pero la evolución biológica nunca se ha preocupado de que fuéramos felices. Y entonces el gran reto es la de ser felices. Eso nos corresponde a nosotros, porque biológicamente no lo llevamos programado, ¿no? Para ser felices nos corresponde a nosotros. Bueno, pero en cualquier caso, pensar en la mente de cualquiera de los dos que está intentando ganar la partida, en esa metáfora de la vida, pues está intentando vivir lo mejor posible. Todos estamos ahí, estamos intentando por una parte sobrevivir, y no solo intentamos sobrevivir, por lo menos que tenemos la supervivencia relativamente asegurada, pues intentamos ser felices. Bien, entonces yo pongo ahí esta otra imagen que es la señora esta, que sería la conciencia, por así decirlo. La señora esta ve todo, ve el juego y ve la mente, vamos a suponer que ve la mente del jugador, ¿no? Y eso es lo que hace que nuestra conciencia sea especial. Y probablemente otros animales la tengan algo desarrollada, pero no tanto como nosotros. Porque nosotros somos capaces de mirar nuestra propia mente, o sea, ser conscientes de lo que hace nuestra mente. O sea, como ella puede ser consciente, imaginemos que se puede meter en la mente del jugador. Eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestra propia mente, ser conscientes de lo que hace la mente. Entonces, claro, para nosotros no solo existe, para nuestra conciencia existe, por una parte, la partida de ajedrez, el juego de la vida, pero también existe la mente con la que nosotros intentamos jugar ese juego de la vida. Nosotros somos conscientes de ambas cosas. Y esa conciencia es la que nos permite empezar a cambiar la mente. Porque claro, nos separamos de ella, es la desidentificación, como queráis llamarlo, llama de muchas formas. Nos separamos de la mente y podemos incluso, esa conciencia nos permite cambiar nuestra mente. Claro, que eso es una cosa que yo creo que no hay ninguna otra especie que lo pueda hacer. Es decir, simplemente decir, bueno, voy a reprogramar la forma en que este individuo se está enfrentando al mundo. Eso lo podemos hacer nosotros. Y los otros no. Por lo menos una cosita pequeña. No. Nosotros entonces estudiamos nuestra mente, que es el conócete a ti mismo. Bueno, mente-cuerpo, claro. No es que conocernos a nosotros mismos, es nuestra mente y nuestro cuerpo. Y podemos reprogramar la mente. Que esa facultad de reprogramar la mente, en el fondo, es de lo que se aprovecha en la terapia. Es decir, vamos a ver cómo funciona tu mente, vamos a cambiarla porque no está funcionando bien para lo que queremos conseguir. Aparece la otra aplicación, digamos, de mindfulness. Entonces, esa es un poco la situación en que nos encontramos. En el mundo se ha complicado mucho. Aquí van a venir las máquinas y nos van a hacer papilla, de cierta forma. Pero nosotros aún tenemos de momento ese reducto de la conciencia. Y bueno, y es donde nosotros vivimos aquí, ¿no? Vivimos aquí y nos hacemos conscientes de cómo nuestra propia mente está haciendo frente al juego de la vida. Y esa es nuestra vida, es así, ¿no? Claro, esto es una gran cosa, el poder tener una conciencia es una gran cosa porque no somos esclavos, nos permite liberarnos de gran parte de la esclavitud que tienen los animales. Los animales están en esto, el juego de la vida y la mente. Y nosotros empezamos a quitárnoslo de encima. Es decir, vamos a ver, yo veo esto es un juego, la mente lo puedo hacer mejor, pero tampoco es tan importante, porque
el juego de la vida, digamos, puedes objetivar el juego de la vida, puedes empezar a cambiar cómo tu mente juega ese juego de la vida. Y eso es en el fondo lo que hacemos cuando hacemos mindfulness. Nos hacemos conscientes de la situación y luego cambiamos muchas cosas, cambiamos la mente y cambiamos incluso las características del juego, definiendo el juego de otra manera. Esto realmente no tiene, digamos, límites prácticamente. Bien, entonces aquí nos aparecen, esto lo sabemos gracias a la ciencia, también lo sabemos de forma experiencial, pero sobre todo gracias a la ciencia, pero esto es algo muy interesante que aún no le hemos sacado todo el partido que merece, pero que es muy importante. Sabemos que tenemos dos modos por lo menos de funcionamiento, hay varios, pero estos dos son muy importantes. Lo que se ha llamado el self experiencial, es decir, lo que estamos viviendo en este preciso momento, y el self narrativo, es decir, cómo nos definimos a nosotros, que evidentemente exige el paso del tiempo. Y claro, el self experiencial es el que está en todos los animales. Y nosotros tenemos por supuesto, porque claro, no lo podíamos dejar por el camino. Y nos ha salido. Y nos ha salido y es un gran problema. Bueno, nos ha salido porque tenemos una cosa que técnicamente se llama el viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo, que es un nombre que no parece técnico, pero lo es. Es decir, que tenemos esa capacidad, y te preguntan, oye, ¿y tú dónde naciste? Tú puedes enseñar soltando un rollo, ¿no? Yo nací en el año tal, en mi familia, nací, mi padre, mi madre, fui al colegio, sueltas todo el rollo. Oye, ¿qué piensas hacer en el futuro? Y también sueltas el rollo. Y puedes ir y venir, y eso es el viajar en el tiempo. Y eso de momento, parece ser que no lo puede hacer ninguna otra especie. Digo de momento porque hay algunas que hacen cositas, pero eso es una cosa que quizás en un par de años se sabrá científicamente. Pero parece ser que de momento no hay quien haya demostrado que haya otra especie que pueda hacer nada parecido a lo que hacemos nosotros. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de nuestro mundo virtual que nosotros creamos en el cerebro, existe un mundo que es el mundo del tiempo, claro, que nosotros no tenemos. Si tú tienes que vivir en el mundo experiencial, pues estás viviendo siempre en el presente. Si en cambio puedes decir, pues ahora me voy a imaginar lo que pasará mañana, o me voy a acordar de lo que pasó ayer, qué bien lo pasé con fulanito, con fulanita, entonces te vas al pasado, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos aquí, pero también tenemos Y ahora ya sabemos, por lo menos, esto yo creo que va a dar mucho de sí. Sabemos dos cosas. Bueno, una cosa sabemos, que responden a diferentes redes neurales. Es decir, que no es una imaginación nuestra, sino que realmente en el cerebro existen dos formas de trabajo. Y precisamente cuando hacemos mindfulness intentamos darle más importancia al ser experiencial. Es decir, que predomine y vamos a dejar un poquito de lado. ¿Sí? Una consulta. En el ser narrativo, ¿se sabe qué relevancia tiene el lenguaje? Mucha, claro. Probablemente, no sé, está acoplado al ser narrativo, no hay forma de salirse de ahí. Es un tema también complicado y no sale de ahí. Entonces nosotros, lo cierto es que estamos alternando entre estos dos. Porque nadie de nosotros está siempre en un sitio y no está cazando. Estamos alternando entre el experiencial y el narrativo. En mindfulness lo que se persigue en cierta forma es que pasemos más tiempo en el experiencial. Porque se ha visto que nos trae muchos problemas, porque ya sabéis, por la historia, por el futuro. Y el tema del futuro me interesa mucho. No tenemos tanto tiempo ahora. Pero, entonces esto es un poco la base de nuestra vida, es que vamos a tener que partir nuestras experiencias entre el ser experiencial y el ser narrativo. Y luego también sabemos que no tienen la misma visión de la vida. Es decir, que toman decisiones diferentes. Hay una experiencia que puede servir un poco de referencia, que conoceréis muchos, de este hombre Kahneman, que le dio el premio Nobel. Una experiencia muy sencillita, pero se puede contar enseguida. Él lo que hizo fue, cogen a unos sujetos, les meten una mano es igual, meten la mano en un líquido frío, un poco desagradable, y la tienen 30 segundos, o 60 segundos.
Y luego dice, bueno, vamos a hacer otra experiencia. Y la tienen 90 segundos. Pero en los últimos 30 segundos la temperatura subía. Vale. Y luego les dicen, claro, os imagináis, ¿no? 60 segundos mano fría, 90 segundos mucho más largo, 60 mano fría igual que antes, pero luego la temperatura subió un poco. Y luego les dicen, bueno, tenemos que hacer otra experiencia. ¿Cuál prefieres que repitamos? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dice la mayor parte de gente? La segunda. Que no tiene ni pies ni cabeza, porque claro, tienes que pasarte más tiempo en la mano con el agua fría que en la primera. ¿Por qué? Pues porque responde, casi siempre responde, es el ser narrativo. Y al ser narrativo le ha gustado más eso de que al final aquello se ha visto. Y sí, ya te da un respiro. Bueno, y eso pasa en muchísimas cosas. Lo han hecho también con colonoscopias, con colonoscopia. Entonces, muchísimas cosas. Quiero decir que aún no sabemos lo suficiente, pero el ser narrativo se comporta diferente al ser experiencial. Claro, es lo que decía antes, que tú tampoco eres tú eres como una tropecientos sistemas que están dentro de ti. Bien, entonces esto va a dar mucho, yo creo que en el futuro va a dar mucho de sí, ¿no? Y desde luego lo que nosotros podemos decidir, en cierta forma, desde nuestro punto de vista subjetivo, claro, es si estamos más aquí o si estamos más aquí. Por lo menos podemos... Pero fijaos que la vida son dos vidas diferentes, porque claro, si tú estás aquí, ¿qué buscas? Pues pasar lo mejor posible casi todo el tiempo. Y no te preocupas mucho de si serás rico, si serás pobre, si serás famoso o no serás famoso, porque de eso se preocupa esto. Claro, la gente está ahí en un tira y afloja, porque la sociedad le interesa que funcione tu ser narrativo, que tú consigas metas, que trabajes mucho para la sociedad, pero para trabajar mucho tienes que estar en el ser narrativo, porque si no el otro dice, oye, yo estoy aquí bien, tampoco nos pasemos, ¿no? O sea, que eso es lo que hay. Bien, entonces sí, por eso digo que va a dar mucho de sí. Bueno, y volviendo, o sea, el ser narrativo, cuando tú vas a planificar tu vida, digamos que tienes como por lo menos dos alternativas. Una es basarla en tu self-experiencia y otra es basarla en tu ser narrativo. Aquí falta vida, no sé cómo se me ha escapado en la diapositiva. Quiere decir que por una parte está la planificación basada en la experiencia y por otra parte está la planificación basada en las metas. La planificación basada en la experiencia quizás se pueda, yo no hay tiempo de explicarlo todo, de decirlo todo, pero la planificación basada en la experiencia, que es la que mindfulness pues favorece mucho, es disfruta de lo que tienes y no te preocupes de lo que no sabes que va a pasar. O sea, yo tenía una diapositiva, no la he traído, como una báscula, es decir, la instrucción sería da más peso al presente y menos al futuro. Las razones son muy obvias. El presente lo estás viviendo, es seguro, aprovecha lo que tienes, y el futuro no sabes nada, no sabes si... Claro, la probabilidad de que aciertes cada vez pasan 5 segundos y es menos probable que hayas acertado, y pasa una hora menos, y pasa un día ya muy poco probable. Es decir, que lo más sensato desde el punto de vista del ser experiencial es disfruta lo que tienes y déjalo pasar. Claro, eso puede orientar muchas decisiones en nuestra vida. De hecho, la parte, digamos, que se puede directamente recomendar es que disfruten lo que tienen realmente. Es decir, que, por ejemplo, disfrutar lo que quiere decir estar alegre de estar vivo. Nos olvidamos. La alegría de la vida la tienen los animalitos, la tienen los niños. Es muy sencillo. Yo estoy alegre porque estoy vivo, porque siento que puedo moverme. Todo eso. Ahí, claro, es que no lo miramos. Pero tú imagínate que estás en un campo de concentración y que te dicen, mañana te dejan libre, ya te pones alegre. Al día siguiente te dejan libre. Y digo, ahora te vamos a dar de comer, te vamos a regalar una casa. Estarías, bueno, alegre no, lo siguiente, estarías, bueno, saltando. Y esa alegría se nos ha pasado a nosotros. Porque damos por supuesto que está todo ahí, que nosotros tenemos la casa, tenemos dinero, tenemos comida, somos libres, pero no. Bueno, es que quiero más. Entonces enseguida se pone, no, yo quiero más. Esto que tengo es poco. ¿Cómo que es poco? Es una barbaridad.
Lo que tienes es vida. Esa alegría, con la alegría de vivir ya justifica la alegría de vivir. Ya es todo. Y ahí viene pues, el amor, la compasión, el agradecimiento, todas esas cosas que nos hacen vivir el presente con alegría, con ilusión. De hecho, estamos vivos. Eso lo tienen los niños, muchos niños, no todos, pero hay unos que también lo están fastidiando, lo tienen los animalitos, la alegría de vivir. Entonces, claro, si vas aquí al ser experiencia, pues te aumentas esto. Pero claro, tú no podemos, porque tampoco nos lo podemos quitar, el ser narrativo. Somos seres humanos con una enorme capacidad de planificar. Tenemos que planificar. Y claro, entonces hay que ver cómo planificas esa vida, qué sentido le das a tu vida. Entonces yo lo voy a dejar aquí, porque no quiero, sería inacabable realmente, pero más o menos que tenemos es como esos dos caminos. Y claro, en la planificación de la vida conviene, bueno, esto incluye un poco las dos cosas, conviene tener una filosofía de vida. Es decir, nos lleva a desarrollar algún tipo de filosofía de vida. Bueno, y ahí, bueno, pues eso es muy amplio. Yo veo algunas cosas que son sensatas siempre, o que eso por lo menos intento ver. Hay una serie de cosas que a la mayor parte de gente se las puedes, digamos, aconsejar. También es verdad que esas cosas cambian con la edad. No es lo mismo planificar una vida a los 30 años que a los 50 o que a los 70. Pero sí que hay una serie de características, digamos, comunes. Pero eso ya sería salirme mucho de lo que podemos hacer aquí. Es decir, que yo lo que quiero un poco revisar es que lo que decíamos al principio, recordar lo que decíamos al principio, que mindfulness, por una parte, tiene esa finalidad de aliviar el estrés, de ayudar a la gente a que viva mejor, con menos sufrimiento. Al fin y al cabo es lo del budismo toda la vida, es decir, menos sufrimiento. Y eso sería un poco una forma muy básica de planificación. Yo voy a planificar una vida con menos sufrimiento y con más gozo, con más disfrute. Me voy a fijar más en las cosas buenas que tengo y voy a procurar no meterme en berenjenales que me lleven a mucho sufrimiento. Sufrimiento es inevitable en la vida, pero no más del que sea. La vida te va a dar un sufrimiento X, pero no lo aumentes tú más. Los seres humanos lo hacen muy bien. Nos metemos en unos tremendos jaleos y al final acabamos aumentando el sufrimiento. No lo aumentes, simplemente intenta no aumentar el sufrimiento. Entonces, esa parte de mindfulness como técnica, como ayuda, y luego la otra parte que mindfulness al fin y al cabo, yo creo que la gente lo pide, está pidiendo una filosofía de vida, está pidiendo que le den orientaciones para organizar su vida de una forma relativamente sensata, en la cual haya menos sufrimiento y haya más gozo, más disfrute. Y eso yo creo que se puede hacer. Creo que no es ninguna tontería. Pero bueno, evidentemente vamos a dejarlo aquí. Podemos comentar ahora algunas cosas. Había traído una frase, digamos, cerrarlo con una frase final que pertenecería a la sabiduría de la vida, ¿no? Claro, Séneca vivió hace ya mucho tiempo. Hoy día diríamos la mujer sabia, ¿verdad? Entonces él escribió El hombre sabio. El hombre sabio no se alboroza por la prosperidad ni se deprime por la adversidad, porque siempre se ha esforzado por depender principalmente de sí mismo y de obtener todas sus alegrías de sí mismo. Esa es una de las pequeñas recetas que se pueden dar. No digo yo que siempre aplique, pero no hagas que tu felicidad dependa de los demás, porque entonces te pones mucho en manos de los demás. Es una situación muy, muy azarosa. Es una de las cosas que se puede decir. Vamos, es una forma un poco de terminar. Y sí, ahora, si tenemos un ratito, podéis hacer preguntas y intercambiar para que